¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, estimados internautas. Les saludamos desde la radio universitaria online. Bienvenidos a una hora de divulgación científica en esta nueva emisión de su programa de humanos y otros bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central. Es un placer compartir nuevamente después de un periodo de vacaciones y estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a todas y todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos en una entrega más de este programa. Les traemos temas muy interesantes que esperamos sean de su agrado. Hoy les acompañaremos Sandra Enríquez, Franklin Vaca Y Alfonso Molina. y los amigos del CIS de 10 a 11 horas y el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Buenos días, internautas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Escuchen y disfruten nuestro programa. Y empezamos con los titulares. Esta semana discutiremos sobre la fragilidad de las islas como espacios naturales. En el segmento Café y Tertulia conversaremos con la magíster Alicia Maya, de profesión ingeniera agropecuaria. En el segmento La ciencia de la ficción, Alfonso Molina analizará historias de los superhéroes. También hoy se deleitarán con dos temas musicales variados. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter e Instagram con el hashtag BichosCis. Recuerden el hashtag nuevamente BichosCis con Z. O pueden comunicarse con nosotros también a través de WhatsApp o mensajes de texto al número 0985 35 02 21. Estaremos gustosos de leerles. Les repetimos el número 0985 35 02 21. Enviamos un saludo a todas y todas quienes nos escuchan dentro y fuera de la Universidad Central. A Andrea Mosquera, Stephanie Andrade, María Belén González, Anita Karina Andrade, quienes nos escuchan y están haciendo su tesis de maestría. Suerte, chicas. A Pepe Aguirre, nuestros sinceros deseos de pronta recuperación. Sí se puede, Pepe. A Andrea Enríquez y Pablo Araujo, quienes se encuentran de trabajo de campo en la Amazonía ecuatoriana. Y a todos los compañeros del CIS que disfruten mucho de sus vacaciones para que regresen con energías renovadas al trabajo. Gracias a todos por acompañarnos cada viernes. Esta semana conversaremos sobre un tema bastante interesante desde el punto de vista biológico y también muy preocupante desde el punto de vista ambiental. La fragilidad de las islas como espacios naturales. Sabemos que los ecosistemas frágiles son territorios que tienen un alto valor de conservación, es decir, es más beneficioso para la humanidad conservarlos que explotarlos. Y son vulnerables como consecuencia de las múltiples actividades que los humanos desarrollamos en ellos y en su entorno, y obviamente amenazan con poner en riesgo los servicios que estos ecosistemas nos brindan. Las islas, que se entiende que son porciones de tierra rodeadas por agua por todas partes, aunque como veremos también hay islas que no están rodeadas por agua,
se pueden considerar como ecosistemas, como ambientes que son muy frágiles debido a sus propias características de formación y también porque tienen fauna y flora particulares, únicas o endémicas. Existen islas en los ríos, en los lagos, en los mares y en los océanos. El tamaño de las islas es bastante variable, puede tener unos pocos metros cuadrados. ¿Quién no quisiera tener una isla propia? Hasta más de 2 millones de kilómetros cuadrados, como es el caso de Groenlandia. Hay algunas islas que se conectan al continente mediante la plataforma continental y son las islas continentales y por lo tanto se pueden considerar que son más bien parte del continente adyacente, como el caso de Gran Bretaña, Cuba o las Islas Malvinas. Las islas, en términos biológicos, son extremadamente interesantes porque son experimentos independientes de la selección natural y de la evolución de las especies. Por lo tanto, hay procesos, hay mecanismos que se cumplen en el continente que no se cumplen en las islas, donde los organismos biológicos siguen otras historias naturales porque están sometidos a otras presiones ambientales o en algunos casos ni siquiera tienen presiones ambientales. Bueno, pero ¿y cómo se formaron estas islas, no? Las islas pueden tener diversos orígenes, como la erosión y la sedimentación, en especial las que están ubicadas en mares y océanos. Pueden evolucionar y aumentar su tamaño por depósitos de sedimentos o por acumulación de material volcánico u orgánico. En ocasiones pueden ser formadas por procesos erosivos en los cuales una porción de tierra queda separada de un continente. Una variación en el nivel del mar también puede provocar la aparición de islas, cuando se sumergen las tierras bajas y quedan aisladas las zonas más altas del relieve, como ocurre con el monte Saint-Michel durante la marea alta o al aflorar picos sumergidos en el fondo marino, como ocurriría en el caso de una bajada del nivel con los bajíos del Canal de la Mancha. Bueno, como les había mencionado, las islas tienen diferentes orígenes. Así vamos a hablar de las islas volcánicas, las cuales se formaron, como sugiere el nombre, por la actividad volcánica. También se las conoce como islas oceánicas, en cuanto a que no se quedan en las plataformas continentales. Son uno de los resultados del movimiento de las placas de la corteza terrestre. Ejemplos de islas volcánicas son las islas Aleutianas, la isla de Jan Mayen y las islas Galápagos, entre otras. Las islas continentales son otro ejemplo de origen. Son parte de tierras conectadas por la plataforma continental a un continente. Esto significa que son parte del continente adyacente y que están localizadas en su plataforma continental. Algunas se formaron cuando los continentes se fragmentaron, otras se formaron por cambios en el nivel del mar y otras por la meteorización y la erosión de un enlace de tierra una vez conectada la isla a un continente. Algunos ejemplos de islas continentales son las islas de Gran Bretaña, Nueva Caledonia, la isla de Terranova o Canadá. Hay otras islas llamadas las islas coralinas, las cuales son arrecifes coralinos que se encuentran en mares tropicales y subtropicales. Están formadas por los esqueletos de un grupo de organismos marinos primitivos, denominados corales. Se forman cuando el coral crece hasta la superficie del océano, desde plataformas submarinas no muy profundas, siendo muchas veces conos volcánicos. Cuando el cono está completamente sumergido, se forma un atolón coralino. El coral dejará de crecer hacia arriba cuando llega a la superficie. Por este motivo, estas islas son planas y bajas. Ejemplos de este tipo son las Islas Maldivas. Y finalmente, las islas sedimentarias. Estas islas se forman en la desembocadura de ríos grandes por la acumulación de arena, grava y lodo que son arrastrados por la corriente del río. Estos sedimentos se van depositando, formando montículos en lagos, lagunas u otros ríos donde la corriente pierde velocidad. Estas islas forman un delta, como por ejemplo los deltas de los ríos Ebro, Ganges, Mississippi, Orinoco, Nilo y Paraná. La isla de Marajó, en la desembocadura del Amazonas, es la mayor isla sedimentaria del mundo, con una extensión igual a la de Dinamarca. Bueno, y continuando con las islas, debido a la particularidad de sus ecosistemas y debido a la importancia de la vida que habita en las islas se constituyen importantes territorios naturales. Y muchas de ellas son consideradas patrimonios naturales y de la humanidad. Están, por ejemplo, las islas del Caribe. Estas están dentro de los hotspots de biodiversidad en el mundo. Estas islas comprenden un archipiélago de islas tropicales y semitropicales de ricos hábitats. Incluyen a 30 naciones y abarcan 4 millones de kilómetros cuadrados de océano.
Aquí existen 4 tipos de bosques terrestres, hábitats de agua dulce, incluidos ríos, quebradas, lagos y humedales. Muchas de sus especies son endémicas o únicas e incluyen cerca de 11.000 especies de plantas. En lo que se refiere a los animales, las islas poseen el 3.5% del total de especies endémicas en el mundo. Socotra es otra isla muy importante por su biodiversidad. Es un pequeño archipiélago formado por 4 islas en el Océano Índico, frente a las costas del Cuerno en el África. Son las islas de origen continental más aisladas del mundo, separándose probablemente de África como una falla durante el Plioceno medio, en el mismo conjunto de eventos que abrió el Golfo de Adén hacia el noreste. El largo aislamiento geológico del archipiélago y el intenso calor y falta de agua se han combinado para dar lugar a una interesante flora endémica que es muy vulnerable. Parece ser uno de los pocos paraísos en la Tierra donde todavía existe una importante diversidad biológica con una muy rica, distinta e increíble flora y fauna. El 37% de las 825 especies de plantas de Socotra, el 90% de sus reptiles y el 95% de sus caracoles de tierras no existen en ninguna otra parte del mundo. Otra isla de gran importancia es la isla de Borneo. Esta es la tercera isla más grande del mundo. Es uno de los últimos lugares vírgenes sobre la Tierra. Hay bosques fluviales, cubren gran parte de la isla. Y se encuentra aquí el 6% de toda la flora y fauna del planeta. Entre las diferentes especies que se encuentran en la isla podemos citar unas 15.000 especies de plantas, 222 especies de mamíferos, 3 especies de primates, 100 especies de anfibios, 394 especies de peces y 420 especies de aves residentes. Se encontró que en una zona de 6.5 hectáreas de un bosque en Borneo contenía más de 700 especies de árboles, cuando en Europa continental, en un área forestal similar en el norte, podrían encontrarse aproximadamente 50 especies. Entre los distintos animales que se encuentran en las islas cabe mencionar al orangután, la pantera nebulosa, el elefante de Borneo, el más pequeño del mundo, y el rinoceronte de Sumatra, también el más pequeño del mundo. Constantemente se encuentran especies nuevas. Más de 360 fueron descubiertas en la isla en apenas una década. Esto entre los años 1994 y 2004. 260 insectos, 50 plantas, 30 peces de agua dulce, 7 ranas, 6 lagartos, 5 especies de cangrejos y 2 serpientes y un sapo. Es realmente impresionante la biodiversidad en esta isla. Y bueno, no hay que dejar de rescatar a nuestras islas, las Islas Galápagos, conocidas mundialmente. Este archipiélago se halla a 1.000 kilómetros de la costa continental de nuestro país. Es un verdadero laboratorio natural para comprender los procesos evolutivos y ecológicos que sustentan la vida en nuestro planeta. ¿Cuándo se formaron? Se formaron hace unos 4 o 5 millones de años, como resultado de erupciones volcánicas emergiendo de la superficie del océano. En la actualidad, las Islas Galápagos son consideradas uno de los grupos volcánicos más activos del mundo. Muchas de las islas son solamente las puntas de algunos volcanes y muestran un avanzado grado de erosión. Otros están completamente sumergidos. En cuanto a su historia, fue el 10 de marzo de 1535 en donde Fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, mientras viajaba con rumbo al Perú, se desvió y accidentalmente de la ruta establecida descubrió las islas. Ahí se detuvieron para abastecerse de agua y alimento. Este es considerado el descubrimiento oficial del archipiélago. En cuanto a su conservación, las Galápagos conforman el archipiélago más diverso y complejo del mundo, en el que las condiciones permanecen relativamente intactas por su distancia con el continente y por el hecho de que nunca estuvo unido a este. La flora y fauna existente evolucionaron extraordinariamente, hasta lo que son ahora, y permanecieron inalterables. Es por eso nuestra responsabilidad como ecuatorianos cuidar de estas islas. Bueno, y las islas han tenido una importancia trascendental en el entendimiento de la biología de estos espacios. Así, en el desarrollo de la teoría de la evolución por selección natural, tuvieron una importancia fundamental las visitas de Charles Darwin y Alfred Wallace a diferentes islas. Los dos viajaron extensamente, eran muy curiosos y fueron agudos observadores de la naturaleza, pero particularmente la visita de Darwin a las Islas Galápagos cambió la manera de entender cómo se concebían las especies. Como mencionó bien Frank, las Islas Galápagos son de origen volcánico y se sitúan más o menos a unos 1.000 kilómetros al oeste de la costa de Ecuador.
Darwin visitó las islas por allá en 1835 y quedó totalmente asombrado con la inusual composición de su flora y fauna. Recordemos un poco de la historia de Darwin. Darwin, por su herencia, era aparentemente creyente. De hecho, estuvo estudiando para ser sacerdote, pero vio que su vocación no iba por ahí. Por lo tanto, creemos que su concepción de la biología era que cada especie fue creada para su hábitat actual y que no podía ocurrir ningún cambio dentro de las especies. Así, cada especie de plantas o de animales de cada región de la Tierra supuestamente estaban diseñadas de manera específica para esa región. Pero lo que Darwin vio en las Islas Galápagos no parecía concordar con esta idea preconcebida. Por ejemplo, no había peces de agua dulce o anfibios originarios de las islas, y apenas había algún mamífero, aunque parecía que el hábitat para los mamíferos estaba disponible. Las aves, por otro lado, son más comunes que en otros grupos en las islas remotas, como en el caso de las Galápagos. Muchas de las aves y reptiles, aunque eran especies distintas, se parecían a muchas que Darwin había visto en el continente, en América del Sur. Las iguanas, pertenecientes a géneros endémicos, es decir, a un grupo único para las islas, llamó particularmente la atención de Darwin. En el caso de las aves, recordamos el clásico grupo conocido como los pinzones de Darwin, porque Darwin los utilizó como un grupo de estudio para ver la radiación adaptativa, para estudiar la radiación adaptativa. Sabemos que hay una especie de pinzón en el continente que posiblemente es la ancestral, digamos, es la prima hermana más antigua que tienen todas las especies de pinzones que están en las islas. Mientras Darwin consideraba las evidencias que había reunido en su viaje, llegó, después de su viaje en el Beagle, regresó a Inglaterra, y lo que le ocupaba la mayoría del tiempo era explicar cómo los animales podían cambiar y desarrollar patrones tan diferentes a los del continente como los que observó en las islas, particularmente en las Galápagos. El resultado final, ya sabemos, fue la publicación del famoso libro, El origen de las especies por selección natural, que introdujo la famosa teoría que cambió la manera en que estudiamos la biología. El estudio de la fauna de las islas, por lo tanto, fue imprescindible en el desarrollo de esta teoría de selección natural y, por lo tanto, como les decía, la concepción que tenemos del cambio de los organismos. Biogeográficamente, las islas pueden clasificarse, como mencionaron Sandrita y Franklin, como oceánicas y continentales. Y hay una clara diferencia en la conformación de la fauna y de la flora en las islas oceánicas y en las islas continentales. Las islas oceánicas tienen faunas ecológica y taxonómicamente desequilibradas, es decir, que se podrían considerar incompletas. Y la colonización de estas islas requiere alguna forma de dispersión que pueda superar el obstáculo del agua. En el caso de las Islas Galápagos necesitaríamos que los animales o las plantas puedan superar esta brecha de agua que tenemos de más o menos 1000 kilómetros, ¿no? Las islas continentales, por otro lado, suelen tener una fauna más completa, más equilibrada, ocupa la mayoría de hábitats disponibles y obviamente se asemejan a las regiones cercanas al continente. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista biológico resulta más interesante el estudio de las islas oceánicas, como son las volcánicas Galápagos. El estudio de las islas nos proporciona datos con cuestiones importantes como la especiación, es decir, el proceso a partir del cual una población se termina convirtiendo en otra especie, ¿no es cierto? Eso es un proceso que tarda miles de años, cientos de millones de años, que tal vez nosotros no podemos, en nuestra corta y vana existencia humana, podemos concebir, ¿no? Ese periodo de tiempo. Claro. Pero es particularmente interesante este proceso de especiación que ocurre en las islas. Además de los métodos de dispersión, y estos lo que buscan es reconstruir eventos que pasaron, que ocurrieron en el pasado más bien. Como decía, las faunas de las islas volcánicas o oceánicas no es equilibrada ecológicamente. Se podría decir que hay muchos huecos en el ecosistema, es decir, todavía hay espacios disponibles para que lleguen otros animales o plantas a ocupar esos nichos que todavía no han sido ocupados. Los mismos tipos de organismos, especialmente aves, reptiles, roedores, se encuentran en muchas islas oceánicas diferentes, lo que indica que se dispersan fácilmente sobre o por el agua, ¿no? Esto se conoce como propágulos, es
un grupo de organismos de una especie que pueden llegar a colonizar satisfactoriamente a partir del continente una isla, ¿no? Es decir, claro, obviamente los animales, las plantas no saben que hay una isla a 1000 kilómetros, como en el caso de las Islas Galápagos, pero por procesos de dispersión natural, algunos de ellos satisfactoriamente llegarían a las Islas Galápagos. Los peces de agua dulce, como decíamos, y los anfibios están ausentes o son muy raros, al igual que la mayoría de mamíferos. El caso de los reptiles es particularmente interesante, como decíamos, por las iguanas marinas, y la semana anterior se publicó un estudio muy interesante sobre especiación de serpientes en las Islas Galápagos. Ya. A partir de una especie ancestral que se encuentra en el continente, al parecer habían 9 especies de serpientes diferentes distribuidas en las islas. Es decir, Wow. esta especie ancestral viajó en su momento, de alguna manera llegó a las Islas Galápagos y de ahí se distribuyó, digamos, aunque suena muy simple, ¿no? Se distribuyó entre las islas y cada una de esas poblaciones que llegó a las islas siguió su historia de vida independiente, ¿no? Cada isla con sus propias presiones ambientales. Pero ¿cómo puede ser que un animal del continente llegue a las islas? Debe haber algún mecanismo, quizás en cúmulos de tierra o algo, plantas flotantes, no sé cómo pudieron llegar, ¿no? Bueno, las maneras de dispersión son diversas y, como decía, eso es lo que se refiere a los propágulos, eso se denomina un propágulo, ¿no? Puede ser una pareja de animales que sean capaces de reproducirse y tener descendencia, que llegan, por ejemplo, en una balsa de madera, entre comillas, ¿no? Flotando desde el continente hacia las islas. Como mencionaba, este no es un proceso consciente, ¿no es cierto? Los animales no es que dicen, bueno, vamos a migrar y cogemos nuestra balsa y nos vamos a las Galápagos. Pero algunos grupos satisfactoriamente llegaron y colonizaron las islas. Claro, Imagínense algo de suerte, ¿no? Del azar. Bueno, digamos que del azar, ¿no? Del azar. Sandrita me recordó un libro muy interesante que es en forma de pregunta que dice, ¿existe la suerte? Y la respuesta es, obviamente que no, lo que existe es el azar. Entonces, claro, en todos los procesos de selección natural como este, de especiación, de dispersión, juega mucho el azar, ¿no? ¿Cuántos, entre comillas, intentos habrán tenido poblaciones de animales continentales o de plantas continentales hasta llegar a islas y puedan, como decía, colonizar satisfactoriamente? Sí, también dependería de la resistencia que tengan los animales Por para supuesto. viajar largos kilómetros. Por Las supuesto. iguanas son un ejemplo muy grande de esto, las pueden resistir gran tiempo sin comer y resistir condiciones de climas extremos. Por eso fue que llegaron a iguanas terrestres hacia las islas y evolucionaron en lo que conocemos ahora, las famosas iguanas marinas de Galápagos. Así es. Bueno, las especies que pueden llegar a las islas y colonizar las islas sufren cambios porque no están, como decía, sujetos a las mismas presiones que tienen en el continente. Así se produce un fenómeno bien interesante que se conoce como gigantismo o enanismo. En las islas, las especies pequeñas suelen ser más grandes, mientras que las especies más grandes a menudo suelen ser más pequeñas. El ejemplo más típico son las tortugas Galápagos, un clásico ejemplo de gigantismo. Si comparamos con Galápagos del continente, vemos que son muchas más pequeñas. En las Galápagos, como no tuvieron ninguna presión de selección natural, se fueron dimensionando hasta llegar al tamaño que hoy conocemos. También hay casos, como decía, contrarios, de gigantismo a enanismo, o casos en que los organismos han perdido parte de sus capacidades, de sus aptitudes naturales, como el ejemplo del cormorán no volador, que también es habitante de las Islas Galápagos, ¿no? El cormorán que se encuentra en el continente es volador, muy buen volador, pero en las Galápagos no hace falta ese gasto de energía, por lo que han atrofiado con el paso del tiempo y de su historia natural, han perdido esta capacidad para volar. Bueno, entonces, como hemos comentado ampliamente, las islas, por sus particularidades, son ecosistemas muy frágiles, ¿no? Tienen una composición de fauna y de flora que es muy diferente a la del continente, sobre todo en el caso de las islas volcánicas. Y al ser ecosistemas, como decíamos, que no están equilibrados, cualquier cambio en su flora y en su fauna podría ser catastrófico para la red ecológica que está construida en las islas. Nosotros particularmente tenemos una responsabilidad bastante grande con el planeta porque somos
digamos, los dueños, entre comillas, de las Islas Galápagos. Y es nuestro deber cuidarlas y protegerlas por su alto nivel de conservación. Say never, used to think we'd live forever, flying free beneath the sun. Days go running and hiding, and the weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young? Back to the best of days, collecting our yesterdays, as they build up one by one. Oh, how we beg and we borrow, say we'd do it tomorrow, but tomorrow never seems to come. We used to never say never, used to think we'd live forever, flying free beneath the sun. Days go running and hiding, and the weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young? We were boys on the beach, everything was in reach. I know it's hard to remember. Oh, how the years they vanish. I always wanted to learn Spanish and travel around South America. We used to never say never, used to think we'd live forever, flying free beneath the sun. Days go running and hiding, and the weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young? Say never, used to think we'd live forever, flying free beneath the sun. Days go running and hiding, and the weeks go slipping and sliding. Yeah, years leave quicker every time they come. Do you remember when we were young? A veces creemos que la vida es para siempre. Sin embargo, los días pasan sin dar aviso. No dejes para mañana lo que puedes hacer en este preciso instante. Acabamos de escuchar la canción de Passenger, When We Were Young. En el segmento Café y Tertulia tenemos como invitada a Alicia Maya. Alicia Maya es de nacionalidad ecuatoriana.
De profesión ingeniera agropecuaria graduada en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Posteriormente, obtuvo una maestría en salud ambiental por el Instituto de Medicina Tropical Príncipe Leopold en Amberes, Bélgica, y además posee un título de técnico superior en música por el Conservatorio Superior de Música Jaime Mola con especialidad en piano. Trabajó en el proyecto Encuesta Nacional de Brucelosis, Tuberculosis y Garrapatas, ejecutado por el CIS, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador. Además, se desempeñó como capacitadora y consultora en proyectos relacionados con desarrollo sostenible y permacultura. También fue gestora, analista y responsable de planificación en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en las Islas Galápagos. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, Andrita. Buenos días, Alicia. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Quisiéramos que nos cuentes un poco de tu historia. Primero estudiaste Ingeniería Agropecuaria, ¿no es cierto?, en la ESPE. Sí. ¿Por qué tu interés por la Ingeniería Agropecuaria cuando vemos que luego tu historia siguió más bien un camino un poco diferente de lo que es un típico ingeniero agropecuario, ¿no? Bueno, sí, la motivación que tuve para seguir las ciencias agropecuarias fue principalmente porque presentaba, ¿no?, una sensibilidad hacia la sociedad, el cómo compartir con otras personas, entender lo que otras personas también quieren decir, y esto en conjunto con el interés que tenía hacia las ciencias biológicas, hacia la química, y pues cómo mostrar en un resultado el conectar el desarrollo de la gente con el medio ambiente, ¿no?, con las plantas, con los animales, y justamente fue toda esa motivación que me llevó a estudiar las ciencias agropecuarias. Una vez que te gradúas de ingeniera agropecuaria, más bien te dedicas un poco a la investigación, ¿no es cierto? Como bien mencionaba Sandrita en la lectura de tu hoja de vida, trabajaste para la Encuesta Nacional de Brucelosis, Tuberculosis y Garrapatas que lleva a cabo el CIS con el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? ¿Nos podrías contar un poco tu experiencia? ¿De qué se trata? ¿De qué se trató más bien este proyecto? Bueno, mis inicios en la parte laboral que estuvieron vinculados al Centro Internacional de Zoonosis fue justamente una vez que terminé la carrera de Ingeniería Agropecuaria, en la cual en el camino, en el transcurso de la formación académica, presenté un interés por la salud animal. Mi tesis la desarrollé en parasitología bovina, ovina y caballar. Entonces, ese interés hacia la salud animal hizo que me vincule con el Centro Internacional de Zoonosis, ¿no?, que aquí en el país es un referente dedicado a la investigación justamente de la zoonosis, donde se trabaja la implicación hacia la salud animal, salud pública y medioambiental. Entonces, en este aspecto me vinculé en el proyecto. Y pues fue una gran experiencia, ¿no?, porque a través de metodología de investigación pude conocer un poco más el por qué, conocer la problemática de los entornos y de la producción que se da aquí en el país, ¿no? Y pues así plantear a través de estas herramientas de información, de biología aplicada, química aplicada, conocer y plantear soluciones efectivas para los problemas que se presenta aquí en el país. Bueno, y recuerdo que, bueno, en esta encuesta también participamos y pues, ¿qué recuerdas tú de esa experiencia? Porque se iban a lugares recónditos, ¿no? O sea, y a lugares que uno diría allí parece que no vive gente, pero sí, ¿no? Había gente con su ganado. ¿Y qué nos puedes contar tú? O sea, de la visión que tuviste, del diverso manejo que tenía en cada provincia el ganadero, ¿no?, de sus animales, cómo ellos manejaban estos animales, algunos lo hacían bien, otros mal. ¿Qué nos puedes contar al respecto en base a lo que tú viajaste por varias provincias del país? Sí, bueno, esa fue una gran experiencia justamente aquí en el centro, porque el moverse a trabajar en lugares
muy alejados de las ciudades, ¿no? Me permitió conocer diferentes costumbres, diferentes formas de manejo. Yo no podría calificar como bien o mal, porque bueno, mucha gente trata de hacerlo a su manera o con las costumbres ancestrales que han manejado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me llamó bastante a mí la atención, el saber cómo la gente manejaba sus ganaderías, ¿no? Y entender un poco más la problemática también sobre los sistemas de producción y obviamente la salud que implica para la producción, ¿no? ¿Y tú crees que sí hubo diferencias entre el manejo de los ganaderos que tenían fincas grandes con aquel que tenía fincas pequeñas? O sea, aquel que maneja 1, 2 vaquitas con aquel que maneja cientos de animales, tanto para producción lechera como para producción de carne. Sí se podía encontrar diferencias muy notables, ¿no? Generalmente en el país veíamos las ganaderías grandes manejadas con mayor tecnología, ¿no? Uh-huh. Veterinarios que estaban al cargo de la parte de salud animal y reproducción, mientras que en las ganaderías pequeñas podíamos ver donde manejaban 1 o 2 animales, es bastante escasa el apoyo del servicio veterinario, ¿no? Uh-huh. A pesar de que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura daba un soporte para el manejo, sin embargo se veía esa necesidad, ¿no? Y ahí se podía ver las diferencias. La optimización de recursos, por ejemplo, en ganaderías grandes tenían un poco más de conocimiento en cómo distribuir, cómo dar un manejo sostenible, mientras que a veces los pequeños productores sí requerían un poco más de apoyo en este sentido para optimizar sus espacios. Bueno, Alicia, y luego de trabajar en el CIS fuiste a Bélgica a estudiar tu maestría, ¿no? Ya más involucrada en la investigación. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia allá en Bélgica? Bueno, la experiencia que tuve allá en Bélgica fue bastante importante. Me gustaría primero mencionar la parte personal, que pienso que es la que se la debe ponderar antes que la profesional, porque es ahí donde se trabaja la calidad de persona, el don de gente, ¿no? Entonces, en la parte personal, uno aprende a adaptarse al medio al que llega, ¿no? Entender el comportamiento de las personas en otro espacio diferente del que no es el tuyo. Entonces, pude apreciar, ¿no? Cómo se presentan diferentes tipos de cultura, de costumbres, códigos de conducta de la gente. Entonces se puede palpar estas diferencias, ¿no? En comparación de nuestros países latinoamericanos con las sociedades de allá de Europa, ¿no? Y particularmente en Bélgica, donde realicé mis estudios. Entonces, fue un enriquecimiento además porque, bueno, el ritmo de vida ya también es más acelerado, se está trabajando más en estudio, entonces a uno le lleva, ¿no? A que también se adapte, como lo dije anteriormente, y pues trate de interrelacionarse también y entender qué es lo que está pasando en estas sociedades y cómo llevarla también a nuestras sociedades de acuerdo a la experiencia que uno adquiere. Ahora, en cambio, en la parte de profesional fue un enriquecimiento justamente porque hice la especialidad en biología molecular para identificar patógenos en garrapatas. Trabajé con garrapatas y pues como yo lo había mencionado antes, siempre estuve con un interés sobre la salud animal, entonces quise vincularlo ahí, entonces aprendí de herramientas nuevas de diagnóstico, y sobre todo conocer las nuevas tecnologías que manejan en estos países, ¿no? Para de esta manera
fortalecer acá también en el país, porque esa es la idea cuando uno sale, ¿no? Regresar, aportar a nuestros países con herramientas nuevas, tecnologías nuevas que permiten desarrollar la investigación y sobre todo en bien de la sociedad, de la producción y para contribuir al país. En la parte personal que mencionabas, Alicia, ¿nos podrías contar de pronto alguna anécdota, alguna situación que recuerdes particularmente de tu estancia en Bélgica? Sí, fue muy particular. Bueno, uno sale de acá en el país, acá hablamos mayormente español, ¿no? Entonces, el adaptarse y llegar allá en un país tan pequeño que maneja tres idiomas, inclusive el inglés, bueno, los idiomas que manejan es francés, el holandés y alemán. Pero además manejan inglés también y bueno, un sinnúmero de idiomas, ¿no? Entonces, una de las experiencias sentándose con todos los estudiantes en la universidad, me parecía tan magnífico, una persona hablando en inglés, otra contestando en francés, a pesar de que yo no entendía el neerlandés, podía responder en francés y de esta manera. Entonces era bastante interesante, muy novedoso para mí también y eso le motiva a uno y le da más curiosidad de aprender otros idiomas, otras culturas. Entonces esa experiencia fue muy motivante, muy interesante. ¿Cómo fue, cómo consideras más bien que fue tu cambio desde el inicio, cuando llegaste a empezar tus estudios de maestría hasta que finalmente los terminaste? ¿Cómo crees que fue ese cambio, primero en la parte personal y luego en la parte académica? Bueno, al inicio, uno llega con muchas expectativas, ¿no? Pero en el transcurso, mientras iban iniciando las clases, se presentaban cosas nuevas, me demandaba bastante esfuerzo, estudio, ¿no? Y bueno, siempre, a pesar de que siempre estaba motivada, veía que había más necesidad de aprender, de seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, fue un bastante esfuerzo, un gran esfuerzo, pero que a la final, ya con el resultado de la maestría, pude ver que aprendí cosas que son muy significativas y que se pueden aportar acá al país. Entonces a uno le abre un abanico de ideas y de herramientas que se pueden aplicar acá también. Entonces, mientras yo tenía algunas ideas para poder solventar y solucionar en torno al tema de tesis en el que trabajé, bueno, al final, en cambio, se me abrió tantas posibilidades para... O sea, al final se abrieron un montón de preguntas respecto al tema de tu investigación. Exactamente. Y claro, y la idea más grande, cómo plantearlo esto en el país. Esa siempre ha sido la pregunta que me hago y claro, se abrió en ese. Ahora sabemos que estás interesada en iniciar tus estudios de doctorado, ¿no es cierto? ¿Vas a seguir más o menos por la misma línea que tenías en la maestría? Sí, apliqué para hacer un proyecto sigue ligada a la salud animal, que es lo que me interesa, ¿no? Sobre mastitis bovina. Es un problema que aqueja no solo acá al país, ¿no? Es un problema que está presente a nivel mundial, pero acá hemos considerado que, sin desvalorizar los esfuerzos que se hace acá en el país por investigar, vemos que hay la necesidad de hacer una fuerte intervención respecto a esto, ¿no? Sabemos que nuestro país es productor agrícola y ganadero, entonces, ¿por qué no dar un apoyo a este sector y sobre todo a este problema que aqueja a los ganaderos, ¿no? Entonces, la idea de esto es obviamente como la base, primero levantar una base de información científica y respaldada sobre la problemática de la mastitis aquí en el país y pues después valorar diferentes tipos de diagnóstico y ver en qué sectores en los 4 diferentes regiones del país, cómo se debe adaptar y proponer un programa de control. ¿Qué
técnicas de diagnóstico estarían enmarcadas en cada una de las regiones, porque sabemos que los tipos de producciones son inclusive dentro del país diferentes. Que lo mismo podemos decir de que de Ecuador en Argentina, que de Ecuador con Brasil, son diferentes. Entonces, dentro del país también encontramos esas diferencias y la idea es trabajar en este proyecto de doctorado en las 4 regiones del país y así proponer un programa de control y establecer protocolos de diagnóstico para la mastitis. Recientemente estuviste trabajando en las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Sí. Como gestora, analista y responsable del Ministerio de Agricultura. Esto fue posterior a tu maestría en Bélgica, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue primero ese cambio de Bélgica a las Islas Galápagos, nuevamente en la parte personal y en la parte ahora profesional? Y cuéntanos, ¿qué es lo que particularmente estabas haciendo en Galápagos? Sí, bueno, una vez que finalicé mis estudios de maestría, de vuelta al país, me invitaron a trabajar en Galápagos, ¿no? Considero que fue bastante importante la experiencia que yo tuve en el trabajo en el Centro Internacional de Zoonosis, ¿no? Porque, y además de, bueno, los estudios académicos y otros trabajos en el cual estuve involucrada con agricultura ecológica, con permacultura, entonces eso llamó a que pueda aportar con un granito de arena para conservar las islas, ¿no? Y trabajar en la parte de producción. Entonces, el trabajo inicial que realicé en Galápagos fue justamente estar a cargo del levantamiento de información del censo pecuario de la provincia, en las 4 islas pobladas donde hay producción agrícola y ganadera. Entonces, fue, como les decía, bastante importante haber trabajado en levantamiento de encuestas, en generar información, porque esta es la base para conocer de la problemática y luego proponer y buscar soluciones, ¿no? Entonces ese fue el primer trabajo fuerte del que estuve a cargo allá en las islas. Y pues después involucrada en la parte de planificación institucional, justamente para planificar las actividades anuales, proyectos, de igual manera el presupuesto que llega al ministerio, como trabajarlo y distribuirlo para proyectos de investigación, para desarrollo rural, pero sobre todo pensado en la conservación de las islas, ¿no? Entonces, trabajar allá para mí fue un gran reto, creo que es un gran reto porque sabemos que las Islas Galápagos son un patrimonio y al que debemos conservarlo, ¿no? Como habían estado mencionando ustedes. Y pues, pero también debemos conocer que también hay ganado de producción, obviamente que fueron especies introducidas hacia Galápagos, pero que ahora, bueno, en el transcurso de muchos años se han convertido ya en parte del ecosistema. En parte del ecosistema y además que aportan para el autoconsumo de las islas. Entonces, ¿por qué no también dedicar la investigación a estas especies que se encuentran ahí? Hay la ABG, que se encarga del control fitosanitario y de la parte de sanidad animal, trabaja en conjunto con el Ministerio de Agricultura y organizaciones no gubernamentales. Es la Agencia de Bioseguridad. De Control y Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, que hace las veces de agrocalidad, pero en las Islas Galápagos. Entonces se trabaja en conjunto con el Ministerio de Agricultura y instituciones no gubernamentales de investigación para justamente hacer cuidado del patrimonio, ¿no? Y además asegurar la sanidad, los controles fito y zoosanitarios de las islas, ¿no? Para que se pueda abastecer justamente de los animales de producción y también de los cultivos, porque también se cultiva en Galápagos. ¿Nos puedes contar así brevemente cuál es el principal problema ambiental que produce la ganadería, las prácticas agrícolas y ganaderas en las islas?
Bueno, uno de los principales problemas es el control de las especies invasoras allá en Galápagos. Ya, sí. Entonces, y que bueno, es un problema estructural ¿no? Quiere decir que no es de ahora, sino que ha venido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Tiene una larga historia y ha ocurrido en muchas otras islas o archipiélagos, ¿no? Exactamente. Entonces, pero se lo ha repensado al tema, trabajando con la agricultura y ganadería para hacer control inclusive de esto. Porque espacios donde no se ha trabajado, donde no hay una producción, podemos ver, por ejemplo, la mora silvestre, que es una de las especies, o la guayaba, por ejemplo. Que hay parches de kilómetros y kilómetros de exacto, mora, ¿no? Que de mora son impenetrables. Y de guayaba. Exactamente. Entonces, la idea no es aplicar pesticidas para dar control, ¿no? Esa no, como en una agricultura convencional. Más bien, lo que se ha tratado ahora de optimizar en estos espacios donde hay agricultura y ganadería es cultivar para evitar la invasión de estas especies. Por ejemplo, se trabaja con sistema silvopastorilis para ganadería. La guayaba, que es bastante complicada de erradicar allá en Galápagos, ahora se ha vuelto parte del sistema de producción. Entonces, más bien se le da tratamiento, podas, brinda, sombra para el ganado, que eso está relacionado con el bienestar animal. Y pues además, más bien se ha tratado de relacionar esto para controlar un poco, ¿no? Como tratar de que se incorpore al ecosistema de las islas. Sí. Algo así. Sí, porque así luchar con una erradicación es bastante complicado. Sí. Es bastante complicado. Entonces, más bien se lo maneja de esta manera, y la agricultura y la ganadería han sido una parte esencial para hacer control a esto también. Es un equilibrio un poco particular, ¿no? El de las islas, como hablábamos. El amor empezó a dispersarse ampliamente cuando se erradicaron los chivos, porque los chivos eran los que comían la mora. Entonces, no hay chivos, pero ahora hay mora. Chuta. Y bueno, tal vez desaparezca la mora, pero haya otra cosa más y así, ¿no? Pero pueden hacer mermeladas, ¿no? No sería una opción de producción. Bueno, lo malo es que elimina parte del hábitat, ¿no? De otras especies, porque compite con otras especies. Claro, porque la mora arma como unos parches impenetrables, ¿no? Por la propia naturaleza de la planta. Y por las espinas. Y claro, entonces hay mora, un parche de mora donde no hay nada más. Y son kilómetros cuadrados de parches de mora, y cada vez se van ampliando más. Y lamentablemente, claro, reduce el hábitat de otras especies, compite y el alimento de las tortugas gigantes. Eso ha sido un gran problema. Ese es otro factor que altera mucho. Alicia, quisiéramos cerrar esta muy interesante conversación con que nos cuentes otra faceta tuya muy interesante, que es la parte musical, ¿no? Que según entiendo viene antes de tu interés por la ciencia y por el bienestar animal. Cuéntanos un poco de esta historia musical. Sí, sabes que la música siempre para mí sin duda es un brazo del arte, ¿no? En el que uno puede transmitir los sentimientos sin necesidad de hablar, ¿no? Y esto ha permitido que uno se abra y pues conozca un poco más de las relaciones interpersonales, ¿no? Uh-huh. Y pues así se pueda conocer un poco más de la solidaridad, de rescatar a través de la música tradiciones, repotenciar estas tradiciones. Bueno, la música siempre para mí, y las artes en general siempre fueron muy importantes. Desde pequeña estuve vinculada con la música, tocando piano, y seguí mis estudios en el conservatorio. Entonces creo que es uno de los conectores más fuertes y el que me ha permitido también llegar ahora inclusive con estas otras ciencias, ¿no? Como las ciencias agropecuarias, y más inclusive adentrarme a la investigación. Entonces es muy importante, y creo que se debería generar en la sociedad el vínculo con las artes para
para continuar con cualquier carrera o inclusive con la misma música, ¿no? Sí, las artes sensibilizan, ¿no? A todo el mundo. En Exactamente. algunos países es obligatorio que los niños aprendan un instrumento, sí o sí, Sí. y eso obviamente les ayuda a su desarrollo. Sí, Entonces, podríamos decir que Alicia es feliz sentada en un piano y en un laboratorio también. sí, Ah, exactamente. bueno, y en el campo, ¿no? Sí. Agradecemos mucho tu visita, Alicia. Esperamos que nos acompañes en otra ocasión. Muchísimas gracias también por la invitación y les felicito porque generar información, estar siempre proponiendo y enseñando a través de este sistema radial es genial y pues que sigan motivando así a que se formen más investigadores y que trabajen en el bien para el bien humano y de todo. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias también. Y no se pierdan el programa de la próxima semana, donde les traeremos más novedades. Síganos en Facebook, YouTube y ahora en Instagram, ya que les tenemos grandes sorpresas. Hasta la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes en esta hora de información. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima semana. Estimados internautas, lamentamos que no pudimos compartir con ustedes el segmento Ciencia de la Ficción. Lo tendremos para la próxima semana. Queremos recordar que algunos oyentes nos están escuchando, como dijo Sandrita al inicio del programa, fuera de la universidad. Un particular saludo, sabemos que nos están escuchando desde el Ministerio de Salud continuamente. Quisiera despedirme con una frase que les dejo de tarea a ver si es que alguno de ustedes recuerda el autor. Tendrán todo el dinero del mundo, pero habrá algo que jamás podrán comprar: un dinosaurio. Con esta frase nos despedimos hasta la siguiente semana. Y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.